me llamo Yvonne. Ha pasado un tiempo desde que la tormenta se calmó, pero los ecos todavía resuenan en mis oídos. El día que recibí ese mensaje fatídico de mi mamá, diciendo que nos íbamos de la casa, fue el capítulo final de una larga y dolorosa saga. Fue un momento de alivio y tristeza al mismo tiempo, la realización de que la familia que conocía ya no existía. Recuerdo estar en mi cocina, el silencio roto solo por el tic-tac del reloj. El mensaje estaba en la pantalla de mi teléfono, un recordatorio brutal de las decisiones que mis padres habían tomado. Lo miré durante lo que me pareció una eternidad, mientras mi mente corría con una mezcla de emociones, rabia, tristeza y una extraña sensación de liberación me invadieron. Todo comenzó hace unos meses. Mis padres, Henry y Olivia, eran una pareja acomodada en nuestro pequeño pueblo. Eran conocidos por su estatus social y por la imagen de familia perfecta que proyectaban, pero a puertas cerradas, la historia era muy diferente. Siempre había sido la responsable, la hija que se encargaba de todo. Tenía una carrera exitosa en finanzas, y mis padres a menudo dependían de mí para manejar sus asuntos económicos. 3 meses antes de aquella Navidad fatídica, vinieron a mí con una oportunidad. Querían mejorar su casa, mudarse a una más grande y lujosa en un vecindario exclusivo. Mi mamá, Olivia, lo veía como un legado familiar, mientras que mi papá, Henry, lo consideraba una inversión inteligente. Me aseguraron que mis ingresos solo fortalecerían su solicitud de préstamo, y que todo era cuestión de papeleo. Yo estaba escéptica. Conocía a mis padres lo suficiente como para desconfiar de sus promesas vagas, pero eran maestros en hacerme sentir culpable. Si dudaba, era egoísta. Si preguntaba, era paranoica. Así que acepté ayudar, pero con límites claros. Revisé los borradores. Transferí una cantidad temporal de dinero y dejé claro que mi participación era limitada. 2 semanas antes de Navidad, fui a su casa. Al entrar al comedor, vi documentos regados por todas partes. Mi mamá trataba de meterlos rápidamente en una bolsa, con una sonrisa demasiado forzada. Mi papá cambió de tema de golpe. Algo estaba mal. Cuando pedí ver todo el paquete del prestamista, mi mamá se rió y dijo, siempre haces que todo suene sospechoso. Esa noche, al llegar a casa, revisé mi correo electrónico. Ahí encontré una solicitud revisada que yo nunca había aprobado. Mi salario aparecía como soporte constante, y mi dirección seguía mal en un formulario que les había pedido corregir. Lo peor de todo, había una página de autorización con una firma que no era mía. Desde lejos parecía mía, pero de cerca era demasiado precisa. Demasiado deliberada. Sentí náuseas. No los confronté de inmediato. En cambio, llamé a mi amiga Lily. Ella había sido testigo de la dinámica de mi familia durante años y siempre era la voz de la razón. Nos encontramos en un café nocturno, y le mostré los documentos. Se quedó en silencio y dijo, Yvonne, esto no es solo manipulación emocional, esto es fraude. Quise defender a mis padres, creer que era un error, pero estaba cansada de inventar excusas. Ahí fue cuando empecé a tomar medidas para protegerme. Moví mis documentos importantes, cambié mis contraseñas y empaqué mis cosas del cuarto de invitados en su casa. La noche antes de Navidad, a las 9:14 p.m., sonó mi teléfono. Era mi mamá, su voz fría y ensayada. De ahora en adelante, no nos contactes. Seguiremos adelante sin ti. Yo estaba en el pasillo de mi condominio, viendo las cajas empacadas junto a mi puerta. Respondí con calma, está bien. Si eso quieres. Y colgué antes de que pudiera escuchar la nueva calma en mi voz. En 20 minutos, retiré mi acceso de la cuenta familiar conjunta y envié un correo al prestamista que manejaba el contrato de la compra de la casa. A la medianoche, la cuenta estaba restringida para revisión y el contrato congelado. Empezaron a llegar llamadas perdidas. Para la noche de Navidad, eran 36, junto con un buzón de voz de su abogado, el señor Thompson. Él decía, Yvonne, llámame de inmediato. Tus padres tienen serios problemas. Escuché el mensaje una vez y dejé el teléfono boca abajo. Habían dicho que estarían bien sin mí, y decidí creerles. Al día siguiente, me reuní con el señor Thompson en el lobby de un hotel. Era un hombre pulido y eficiente. Me explicó que mis padres habían usado fondos proyectados de la venta de su casa actual, junto con una estructura puente ligada a cuentas a las que yo tenía acceso. Cuando restringí la cuenta conjunta y cuestioné la autorización, esto disparó una revisión. La revisión reveló inconsistencias, y algunos documentos tenían mi nombre. Me mostró las copias, y se me heló la sangre. Había 3 firmas falsificadas, y correos donde mi mamá me describía como totalmente de acuerdo, y mi papá se refería a mí como responsable de las transferencias de soporte después del cierre, como si mis ingresos futuros ya fueran suyos.
El señor Thompson me aconsejó mantener distancia legal por escrito. Le pregunté si mis padres sabían que las firmas eran falsas. Me miró a los ojos y dijo, no veo forma razonable de que no lo supieran. Esa noche, recibí un mensaje de mi mamá diciendo, necesitamos hablar cara a cara. No era una disculpa, era una exigencia. Supe entonces que estaban desesperados. Al día siguiente, fui a su casa. Estaban en la sala, mi mamá en el sofá con pañuelos, mi papá junto a la ventana, con cara de herido. No me senté. Exigí una explicación por las firmas falsificadas y los formularios no autorizados. Mi mamá intentó desviar la conversación, diciendo que estaba exagerando. Mi papá intervino con la vieja táctica familiar de negar insultando. El papeleo se complicó, dijo. Expuse las pruebas, incluyendo una captura de pantalla del hilo de correos. Mi mamá finalmente dijo, hicimos lo que teníamos que hacer por la familia. Era una confesión fría. Pregunté si alejarme también era por la familia. Miró a otro lado. Mi papá murmuró que me había vuelto difícil. Entonces mi mamá cometió un error fatal. Dijo, si no te hubieras vuelto tan fría últimamente, nada de esto habría pasado. Ahí me di cuenta de que me veían como un recurso, no como hija. Les dije que había restringido la cuenta conjunta, notificado al prestamista y que presentaría una declaración formal negando las firmas. Mi papá palideció, y mi mamá lo siguió. El miedo real entró en la habitación. Comenzaron a discutir, tratando de hacerme sentir culpable, pero me mantuve tranquila. Les pregunté qué me habían dado sin condiciones. No tenían respuesta. Entonces reproduje un memo de voz que había encontrado un año atrás. En él, mi mamá decía, Yvonne siempre cumple cuando hay presión. Odia decepcionar a la gente más que ser usada. Mi papá se rió y dijo, mientras piense que es la buena, pagará. Sus rostros cambiaron. Mi mamá empezó a llorar, pero no pude saber si era por mí o por ellos mismos. Les dije que había terminado. Terminé de proteger su imagen, de ser su plan B. Al salir, mi papá dijo, si haces esto, podrías costarnos todo. Lo miré y dije, hiciste eso cuando decidiste que mi nombre era tuyo para usar. En los días siguientes, comenzó la campaña de difamación. Parientes con los que no había hablado en meses comenzaron a enviarme mensajes, regañándome por abandonar a mis padres, pero no me defendí. Observé cómo la verdad empezaba a salir a la luz. El señor Thompson me llamó para decirme que el prestamista había aceptado mi negación preliminar y estaba enviando el asunto a revisión interna. El contrato de compra estaba muerto, y el escrutinio podría extenderse. Mis padres estaban desesperados. Intentaron que el señor Thompson suavizara mi declaración, pero él dijo que no había versión de la verdad sin consecuencias. Decidí decirles la verdad a los parientes que se habían involucrado. Envié un mensaje calmado y factual, explicando que había descubierto el uso no autorizado de mi nombre y que no participaría en resolver los problemas. Las respuestas fueron mixtas, algunos guardaron silencio, otros pidieron disculpas. Me di cuenta de que no era la única que habían manipulado. 2 días después de Navidad, el señor Thompson llamó con la noticia, la casa ya no estaba segura. Mis padres probablemente la perderían. Sentí una extraña mezcla de tristeza y justicia. Al final, mis padres perdieron la casa nueva y la actual. Su reputación quedó hecha pedazos. Cambié mi número, terminé de desempacar mi departamento y corté los últimos lazos con esa vida antigua. Fue un camino largo y doloroso, pero finalmente encontré mi libertad. Aprendí que la venganza no siempre es ruidosa. A veces se trata de poner límites y dejar que la verdad hable por sí misma. Ya no soy la hija que podían controlar, soy mi propia persona, y finalmente estoy en paz.